Hola, bienvenidos al vuelo de la abeja. Hoy tenemos un programa electoral, seguimos en nuestra temporada de programas electorales y vamos a tener un invitado que nos acompaña desde el Cusco. Me refiero a Carlos Guamán, que es el candidato número 1 en la lista de Renovación Popular para congresista por el Cusco. Bienvenido, Carlos, buenas noches. Y acá estamos para conocer tus propuestas. Muy buenas noches, estimado Luciano. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos permite seguir haciendo conocer las propuestas de Renovación Popular y en esta ocasión especialmente para la región del Cusco. Uno de los temas que está llamando la atención entre los candidatos de Renovación Popular es la juventud de muchos de ellos. No he podido ver que en algunas ciudades del norte, también en el oriente peruano y ahora en el Cusco, algunos candidatos son muy jóvenes. Te felicito por esa decisión de entrar en la política, porque uno de los temas importantes es la renovación de los cuadros políticos, y qué mejor que los congresistas del Cusco y de todas partes del Perú también sea una renovación generacional en ese sentido. Uno de los temas que sin duda son importantes en el Cusco, y que creo que es el tema por el que podemos empezar nuestra conversación, es el tema del turismo, ¿no? El turismo es la principal actividad probablemente del Cusco y viene sufriendo ya una crisis larga de un año debido a las restricciones que ha generado la pandemia del coronavirus, y hay que ver la forma de reactivar la economía cusqueña y particularmente la actividad turística. ¿Cuál es tu propuesta al respecto? Mira, realmente es muy triste ver que en la región del Cusco se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo, de manera directa e indirecta. Y esto ha afectado directamente a toda la cadena económica que se maneja aquí. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, rescatar a las pequeñas y microempresas relacionadas al sector turismo y con nexos, mediante un periodo de gracia financiero, porque en todos los lugares donde hemos podido visitar, por ejemplo, Llantaytambo, Urubamba, el Chinchero, lo que nos indican es, no tenemos ingresos porque no hay turistas y lo que nos está causando mucha preocupación son las deudas financieras, también las deudas con la SUNAT, porque ya estamos a punto de cumplir un año en esta pandemia y con todo esto nosotros estamos planteando que haya periodos de gracia para que estas microempresas y emprendimientos puedan sobrevivir, porque si tenemos una espada de Damocles sobre el microempresario, que es la entidad financiera, y la SUNAT, estamos destinando a que se pierdan mayores puestos de trabajo. También estamos planteando, por ejemplo, que vía leyes especiales haya una liberación de las restricciones que tiene el aeropuerto Velasco Astete para que podamos proyectar vuelos internacionales desde, por ejemplo, Santiago de Chile directamente al Cusco, para que podamos fomentar el turismo del país vecino que ya está siendo vacunado, que ya tiene una reactivación económica más o menos aceptable. Entonces, generar una alianza entre Cusco y Chile para que los visitantes puedan acceder primeramente de un vuelo directo, ¿no? Santiago y Cusco podrían estar unidos con vuelos directos internacionales. Otra forma muy importante para reactivar el turismo es no volver a cerrar los parques arqueológicos, porque en la cuarentena que se decretó en Lima en el mes de enero, también incluía los parques arqueológicos. Entonces, es un poco ilógico que en Sacsayhuamán, que tiene varias hectáreas de terreno, haya aglomeración de personas, ¿no? Creo que en un centro comercial hay más aglomeración que en Sacsayhuamán. Entonces, estamos planteando que ya no vuelva a haber este tipo de restricciones en la apertura de los parques arqueológicos y además también planteamos que haya un fondo de rescate para el microempresario en turismo, porque realmente el Reactiva y el FAE Turismo no ha llegado a las micro y pequeñas empresas, ha llegado principalmente a las grandes empresas y no está siendo
algo que realmente reactive esta actividad tan importante del Cusco. Por otro lado, también estamos planteando proyectos de ley que favorezcan, por ejemplo, una autopista entre Ayacucho, la Convención, Quillabamba y Cusco, haciendo el famoso túnel de la Verónica que lleva años sin ejecutarse. Con esta autopista estaremos cerrando otra fuente de turismo, que es unir el imperio Huari con el imperio de los incas, y además teniendo en la convención Quillabamba una zona de veraneo para todas estas dos regiones que están en la sierra, pero que Quillabamba se encuentra al medio y tiene un clima verano todo el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante que también pongamos nosotros mucho énfasis en esta actividad, porque mientras no tengamos todo el panorama claro para que se reactive el turismo, miles de cusqueños estarán sufriendo los embates de esta pandemia y de esta crisis económica. Ahora, ahí va a ser muy importante las coordinaciones con el Ejecutivo y con los parlamentarios de otras regiones, habida cuenta que el congresista no puede generar directamente un gasto o una inversión, pero sí dar prioridad a través de leyes declarativas que den inicio a este tipo de actividades, como también he podido ver entre tus propuestas la necesidad de destrabar la sobreregulación que existe por parte del Ministerio de Cultura para generar obras sociales y también para promover la actividad en los asentamientos humanos. ¿Cuál es esta sobreregulación? ¿Qué problemas son los que genera? A ver, el problema es que el Ministerio de Cultura en muchas zonas en la ciudad del Cusco o en diversas provincias ha encontrado algunos vestigios de centros arqueológicos, algunos restos arqueológicos, pero el crecimiento de la ciudad ha sido tal que no permiten, por ejemplo, aquí en la zona que denominamos Alto Los Incas, hay una propiedad que es de la comunidad donde han querido construir un hospital o una posta médica, pero el Ministerio de Cultura automáticamente dice no, no pueden construir nada porque aquí está declarado dentro del parque arqueológico. Si bien es cierto, es importante cuidar y proteger nuestro patrimonio, pero también tenemos que valorar que primero está la calidad de vida de los actuales peruanos que estamos viviendo ahí. Entonces, una regulación que no te permite tocar un terreno propicio donde puede haber una posta médica, un colegio, un centro comunal, por esta regulación que tiene el Ministerio de Cultura, es perjudicial para la sociedad. Nosotros estamos planteando que se acelere este tema, que puedan hacer una prospección rápida de los restos arqueológicos que se encuentren ahí y de no ser restos arqueológicos de semejante importancia, permitan pues con un diseño arquitectónico rescatar lo que esté enterrado, pero también construir obras sociales sobre este punto. Tenemos otro problema, por ejemplo, en lo que nosotros denominamos la margen derecha. En la margen derecha hay todos dos asentamientos humanos que no poseen título de propiedad, porque está dentro de un parque arqueológico. Pero claro, la realidad ya superó a este parque arqueológico, porque ya hay viviendas de varios pisos de altura, hay propiedades que no les permite, por esta regulación del Ministerio de Cultura, formalizar y tener su título de propiedad. Y como entenderás, tener un título de propiedad en nuestro país es muy importante porque significa la garantía para que uno pueda acceder a un crédito en el sistema financiero, la garantía para que uno pueda heredar a sus hijos. Entonces estamos hablando de un problema que viene de más de 50 años en la ciudad del Cusco y en otras provincias, que se debe dar una solución. Y para nosotros, como Renovación Popular, principalmente está el bienestar de la población. Vuelvo a repetir, los parques arqueológicos, las zonas arqueológicas, siempre y cuando sean pequeñas, que ya han sido, vamos a llamar, devastadas por el crecimiento sin control que tuvo en algún momento la ciudad y las ciudades, merecen ya ser reconocidas, porque si no estamos condenando a que estas familias nunca posean el título de propiedad que ya ocupan hace más de 50 años allí. Y lo más preocupante es que hay una falta de postas médicas,
de colegios y de zonas recreativas, y que el Ministerio de Cultura simplemente por las normas no permite que se toquen, que se hagan algún trabajo encima. Esto es muy importante porque consideramos que el bienestar actual de la población debe estar por encima de cualquier otra traba burocrática, porque la realidad ya superó a, a esas leyes que no permiten una adecuada inscripción en registros públicos de las propiedades que actualmente habitan miles de familias en la ciudad del Cusco. Además, Carlos, que está claro que la entrega del famoso CIRA o el certificado de inexistencia de restos arqueológicos a veces demora años, ¿no? Mientras las obras están paralizadas, y eso genera corrupción, genera un montón de problemas en la población. Hay casos, por ejemplo, que es el 1, el 2, el 3 y hasta el 5, que a veces son pequeñísimos restos que se pueden preservar dentro de una construcción, se mantiene en el subsuelo, se le pone un vidrio templado encima y se puede, por ejemplo, construir la escuela o el hospital que se necesite. Es muy importante esta desregulación y destrabar todo este problema también del CIRA. Yo creo que va a ser muy bueno para los pobladores del Cusco. Ahora, hay también otras realidades que el Cusco comparte con el resto del país, como problemas educativos. Yo creo que eficiencia en la gestión de universidades, de acceso a la educación. ¿Qué tipo de propuestas tienes para llevar a la práctica como proyectos de ley en estos temas? Igual, son cosas rápidas que deben beneficiar directamente a los que están entrabados en estos problemas. Por ejemplo, muchos niños en la región del Cusco han perdido prácticamente el año escolar por la falta del acceso a Internet, porque recibir una clase por radio o caminar horas de horas para recibir y captar una señal de Internet no puede ser realmente una justicia que ahora actualmente se necesita. Nosotros estamos planteando generar leyes para declarar de prioridad el acceso de Internet a todas estas comunidades campesinas con acceso satelital, y además también poder renegociar los contratos con las operadoras telefónicas y de Internet para que puedan ampliar su red de antenas, porque tú vas a una comunidad campesina, giras el cerro y ya no hay señal, ni de teléfono, ni de Internet. Entonces, a las empresas telefónicas que proveen servicios de Internet, pues plantearles que amplíen esta red de antenas para poder asegurar una conexión en diversos puntos de la geografía cusqueña. Además, estamos planteando que sea declarado el 2022 el año de la tecnología para el estudiante, y con esto generar una ley para que se puedan asignar presupuestos especiales para que en las principales regiones del país puedan generarse parques de investigación tecnológica y robótica. Es muy necesario que ya los jóvenes tengan lugares donde pueda haber, primero, acceso libre a Internet; segundo, también capacitación constante en lo que son robóticas y mecanización de procesos. Es así que nosotros tenemos planteado hacer un gran esfuerzo como país para que cada región tenga estos parques de innovación tecnológica con apoyo del Estado, con financiamiento del Estado, en donde los alumnos puedan visitar, ver in situ cómo funciona un robot, puedan acceder a videoconferencias. Es un plan en el cual nosotros, como peruanos, tenemos que tener acceso a lo que ya se maneja en diversos países del mundo. No se puede dejar de lado esta investigación en nuevas tecnologías, y además también estamos planteando y hemos pedido a nuestro presidente Rafael López Aliaga que también en el Cusco se pueda ser declarado uno de los parques de innovación tecnológica donde se pueda fabricar softwares, principalmente juegos,
que al final se vuelve autosostenible en el tiempo. Es una forma también de quitar a los jóvenes de estos vicios como el alcoholismo, la drogadicción, y meterlos a un mundo donde puedan tener un contacto real con la programación, con el diseño arquitectónico de los softwares y poder ahí generar mentes brillantes que puedan pensar ya cambios estructurales en temas de tecnología a nivel del país. Hablando de educación y de la presencia de la juventud en las universidades, también hay otro aspecto que es importante mencionar sobre los jóvenes, y es el tema de la educación a distancia, ¿no? Hemos visto que el gobierno prometió unas tablets que nunca han llegado. ¿Cómo ha funcionado en el Cusco este asunto de la educación a distancia y qué soluciones planteas para el tema inmediato, ¿no? Porque de ser elegido en el mes de julio, todavía vamos a estar con estas restricciones. ¿Cómo ves el tema de las restricciones de circulación de la gente, el toque de queda y todas estas medidas en cuanto al desarrollo de la actividad comercial, educativa y este tipo de actividades en el Cusco? Mira, el tema de acceso a la educación virtualizada o a distancia o digital en la región del Cusco ha sido nulo, porque la geografía no ha permitido que la educación llegue a las comunidades más alejadas. Si bien es cierto, se ha desarrollado en gran medida en las ciudades que conforman la región, pero hay que pensar también en aquellos niños que han estado lejos. Nosotros estamos planteando una compra inmediata de tablet para poder solucionar ese tema y también la conexión satelital a Internet, porque la conexión satelital a Internet es agarrar la señal satélite y ya tienes el Internet. No necesitas hacer cableado, llevar por postes o por el subsuelo la fibra óptica. Y ya la velocidad del Internet satelital está demostrada que sí puede soportar las clases virtuales. Otro tema muy importante que no hay que olvidar es también el lado de los profesores. Los profesores han tenido que gastar de su sueldo, de su remuneración, para adquirir equipos, para contratar servicios de Internet. Y esto no es justo porque se supone que la ley incluso dice que el empleador debe brindar todos los equipos y facilidades para que el trabajador pueda cumplir con el desempeño de sus labores. Ahí nosotros estamos proponiendo que realmente el Estado haga un reconocimiento de estos gastos que han tenido los docentes. Y te lo digo en carne propia, porque mi mamá es docente, ella ha tenido que comprarse un celular de alta gama, que nunca lo había usado, ha tenido que comprarse una laptop, porque la única que compartía con mi hermano ya no era suficiente, ha tenido que instalarse internet de más alta velocidad. Entonces estamos hablando que al profesor, al docente, se le ha quitado de la canasta básica familiar con la que subsistía, se le ha obligado a que gaste de eso para seguir cumpliendo con su labor de educación. Eso es uno. Luego también tenemos que hablar del tema comercial. La cuarentena y los toques de queda están haciendo que los negocios quiebren. Hay pizzerías que están quebrando, hay pollerías que están quebrando, negocios nocturnos, porque aquí no es que empiece el toque de queda a las 8 de la noche. Viene un policía desde las 6 de la tarde y ya está tocando la puerta del negocio y te está diciendo tienes que cerrar, tienes que cerrar. Entonces, yo tengo muchos alumnos de la universidad que se han quedado sin ese trabajo nocturno, señoritas que trabajaban atendiendo a los clientes, alumnos que hacían el delivery, y están perdiendo su semestre académico en la universidad privada, porque con parte de ese trabajo, de ese cachuelo que nosotros le decimos, ellos pagaban su mensualidad en la universidad. Y además, tenemos que también nosotros plantear una ley que permita a la SUNEDU acceder también a los procesos administrativos de las universidades, porque tenemos estudiantes que han egresado de la universidad y de los institutos superiores, cuyos trámites primero son muy caros, ¿no? Más de 2,000 soles para que puedas tramitar tu bachillerato, más de otros 2,000 soles para que puedas tramitar tu título. Y de los tiempos, porque tenemos alumnos, yo tengo alumnos que están demorando su trámite un año y medio, y es porque nadie le dice a la universidad:
oye, tienes que cumplir estos plazos para favorecer a que el estudiante pueda terminar el papeleo, porque es un trámite solo administrativo, y lo puedan culminar en plazos determinados. Ahí tiene que haber, no solo en la universidad particular, también es importante poner énfasis en la Universidad Nacional. Aquí en Cusco hay toda una facultad de más de 5,000 alumnos, de los cuales 4 años no hay ninguna graduación. Hay más de 1,500 alumnos cuyos trámites están paralizados hace 4 años por problemas administrativos. Tenemos otra universidad, la sede de la Universidad Tecnológica de los Andes, que no inicia semestre porque hay un problema entre un rector y otro rector. Un rector de facto y el otro parece que sí es real. No podemos permitir que se pueda lucrar y se pueda perjudicar de esta manera a tantos estudiantes universitarios por unos líos en el que cual SUNEDU no hace nada. O sea, yo exijo acá a SUNEDU, oye, soluciona el problema de la UTEA. No es posible que haya alumnos que no hayan empezado semestre y no se sepa cuándo van a empezar, porque la universidad tiene 2 rectores. Entonces, ¿para qué está SUNEDU, no? O sea, tiene Esos que problemas poner acá soluciones. esos problemas parecían ya superados, ¿no? Supuestamente SUNEDU funcionaba para evitar eso que antes era común en algunas universidades, que haya 2 rectores o que haya enfrentamientos entre un bando y otro de autoridades legales e ilegales, pero es realmente lamentable que esté pasando esto o que demore tanto la graduación de los muchachos que terminan las carreras. Pero yendo al otro lado, ya no a la vida académica y en la ciudad, sino en el campo. He podido ver que Rafael López Aliaga ha estado hablando de centrales de compra y de una tesis o un concepto nuevo que él ha lanzado, que es la intermediación perversa. Yo tengo la certeza que esto es muy importante en regiones como en el Cusco, donde hay una gran labor del agro y en el campo. ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto? ¿Hay planes para aplicar este tipo de legislación en el Cusco? ¿Qué productos son los que serían más beneficiados? ¿Cómo se va a beneficiar el campo con propuestas de este tipo? Nosotros estamos planteando primero, tenemos que revisar muy a fondo la ley del seguro agrario. La ley del seguro agrario, hemos tenido reuniones con la Junta de Regantes de la región del Cusco y nos indican, por ejemplo, para el Cusco, hay un seguro que está valorizado en 39 millones en el 2019. Por las catástrofes que hubo climatológicas, se usó 4 millones. Y los 35 millones que sobran se quedó como ganancia de las aseguradoras. Entonces, esto nosotros estamos planteando incluso conseguir todos los documentos y hacer una denuncia pública, porque aquí hay un aprovechamiento perverso del seguro agrario. Estamos planteando que vía una ley haya un autoseguro donde las juntas de agricultores puedan, mediante un fideicomiso, puedan controlar estos dineros que el Estado paga a una aseguradora privada y puedan ser reinvertidos también para poder generar desarrollo allí mismo. Porque, mira, 35 millones que se lleve una aseguradora al año, porque no hubo, gracias a Dios, desastres naturales, nos parece demasiado dinero a favor de las aseguradoras. Y con estos fondos estamos planteando generar, ampliar la red de riego. Es importante que el agro sea declarado en emergencia en el Cusco y en todo el Perú, porque no hay, en la sierra del Perú, no ha habido proyectos grandes de represas ni de redes de riego. Y para ampliar nosotros la capacidad productiva del agro, lo más importante es que haya agua, la siembra y la cosecha del agua. Por otro lado, también tenemos que hay una traba burocrática y esto se puede destrabar con una ley, la descentralización de la oficina que aprueba los proyectos agrícolas de riego, que están todas concentradas en Lima. Estamos planteando que haya descentralización en el sur del Perú, en el centro y en el norte, para que así, conocedores de la realidad, puedan ellos ampliar rápidamente, darle viabilidad
a todos los proyectos que se encuentran paralizados. Es que no es lógico, Luciano, que para que una obra de riego sea aprobada en el MEF, los alcaldes, los dirigentes comunales tengan que viajar hasta Lima para presionar y decirles, oye, apruébenme, apruébenme. Ahí nosotros estamos viendo que hay una pared que lo que busca de repente son incluso actos de corrupción. Tenemos que tener un país descentralizado, donde cada región pueda autogestionar estos proyectos y también aprobarlos y comenzar a ejecutarlos rápidamente. Por otro lado, las centrales de compra es muy importante porque Cusco es de las regiones con mayor índice de anemia y desnutrición. No es posible que en el 2021 haya niños que no tengan que comer en nuestro país. Y con las centrales de compra estamos planificando de que el agricultor ya tenga desde antes vendida su producción a esta central de compra. Porque ¿cuál es el miedo de un agricultor? Ya, siembro papa, pero cuando coseche, ¿a quién le voy a vender? ¿A qué precio voy a vender? Por gusto estoy sembrando y peor si me cae algún desastre natural. Entonces nosotros estamos planteando que sea una especie de venta futura, que la central de compra adquiera al momento de la siembra la producción del agricultor, cosa que el agricultor ya va a tener el precio y el tonelaje que va a venderle a la central de compra. Y la central de compra, vía el Ministerio de Alimentación, pueda con esa misma producción alimentar a la zona de influencia, a los colegios que están alrededor, a los niños que están en estado de abandono, a las madres solteras que día a día salen a buscar alimento para sus niños. Mira, a mí me causa mucha contradicción que un delincuente que está en una cárcel tenga asegurado desayuno, almuerzo y cena, mientras que gente honesta, madres solteras, madres abandonadas, tengan que salir día a día a buscar el pan y el alimento para sus hijos. Eso tenemos que cortarlo de raíz y además usar al agro, porque el Perú es un país muy rico en agricultura. Usar al agro nuestro, antes de estar importando arroz de otros sitios, papa de otros sitios, usar a la propia agricultura nuestra y asegurándole la compra futura, estoy seguro que todo agricultor va a comenzar a trabajar ya con más empeño y a utilizar toda la capacidad, todos los terrenos que tiene productivos, porque ya tendrá la venta asegurada a estas centrales de compra. Bueno, creo que es muy importante, sobre todo el tema de romper con la cantidad de intermediarios que en el camino se van enriqueciendo mientras el productor es el que menos ingresos obtiene, ¿no? Todo esto en el agro peruano siempre ha sido un gran problema. Eh, Carlos, te agradezco mucho por esta posibilidad de haber conversado y conocer un poco de los problemas que afronta la población en el Cusco. Creo que es muy importante también descentralizar estas entrevistas, ¿no? Igual que la política, igual que las inversiones, que se dé a conocer la presencia de los candidatos del interior del país, campañas importantes como las que hay que hacer en el Cusco, y seguir adelante con estas ideas de descentralizar, empoderar a la población, mejorar la educación y salir adelante también con la economía y reflotar el turismo que es tan importante en la ciudad imperial del Cusco. Te agradezco muchísimo, lamentablemente ha llegado el tiempo de concluir con esta entrevista y te deseo la mejor de las suertes en estas elecciones. Muchísimas gracias, Luciano. Muchísimas gracias por esta entrevista y permitirnos mostrar que también el Cusco tiene necesidades urgentes y necesita buenos representantes para legislar en favor de los que más necesitan. Muy amable. Carlos, muchas gracias. Amigos, nosotros nos vamos a una pausa y continuamos con nuestro siguiente invitado. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja para continuar con nuestro segmento electoral. Tenemos ahora a un invitado que postula al Congreso por Lima, es Jordi Wharton, abogado,
número 5 en la lista de Renovación Popular. Buenas noches, Jorri, bienvenido al vuelo de la abeja. Buenas noches, Luciano. Saludos a toda la comunidad, a toda la audiencia que puede ver este video, este programa. Agradecido por la invitación. Y siempre es un privilegio poder estar en contacto con todas las personas que puedan escuchar mis propuestas, escuchar las propuestas de Renovación Popular, el plan de gobierno y, por qué no, la agenda legislativa que todos los candidatos al Congreso traemos en la contienda electoral. Jorri, vamos a empezar conversando un poco sobre la actualidad política, ¿no? Hoy día el expresidente Vizcarra, que está un poco acorralado por sus mentiras y por sus propios errores, ha declarado que no es ningún delito haberse vacunado y que él no va a renunciar a la campaña porque lo que quieren es sacarlo del camino para que las mafias sigan manejando la política peruana. ¿Qué opinión te merece este comentario del señor Vizcarra? Bueno, tú que de alguna u otra manera nos conocemos, tú sabes que he colaborado con muchas columnas que han sido materia de críticas ácidas contra este régimen vizcarrista que nos ha detestado, que nos ha castigado y flagelado, producto de tanta corrupción que está por demostrarse. La opinión que tengo es, primero, que este señor no debería continuar en contienda electoral. No debería continuar en contienda electoral porque le quita de esencia digamos, a esta contienda electoral que nosotros, como candidatos actualmente en competencia, necesitamos para poder respetar y adecentar y respetar a la comunidad electoral en general actualmente. Entonces, respecto a lo que él pueda hacer, de lo que el señor pueda decir, en realidad es una pena que Somos Perú, como agrupación política, que es un partido que tiene cierta, digamos, tiene un patrimonio político en el sentido de que tiene ya toda una trayectoria, ha debido hacerse un pronunciamiento para poder alejarse de un elemento que a todas luces es un elemento nocivo, como es Martín Vizcarra. Haberse vacunado, por supuesto que sí, acarrea la comisión de un delito. No es necesario ser abogado penalista para darse cuenta de que hay un delito de corrupción clarísima que se tiene que investigar para poder comprobarse y, por supuesto, para que existan todas las medidas correspondientes para que este señor pague con prisión efectiva, con cárcel, todo el daño generado desde su posición, porque él ha sacado ventaja de su posición como servidor público para poder vacunarse, para poder estafar, para poder mentirle a la gente. Y esto lo ha hecho evidentemente a costa de la esperanza y la expectativa generada en todo el pueblo peruano que ha estado esperando pacientemente, ¿no? Por justamente tener estas dosis. Y bueno, lamentablemente que nos hayamos enterado a estas alturas que el señor, sacando ventaja de su posición, se habría vacunado. Y ya la Cayetano Heredia ha sido muy concluyente al poder pues, contradecir todo lo que el señor ha afirmado de manera supremamente tendenciosa. Entonces, en ese sentido, estamos convencidos de que lo que ha hecho Martín Vizcarra básicamente es la comisión de un delito. Habría que demostrarlo efectivamente en un debido procedimiento, un debido proceso, pero yo estoy convencido de que el señor sí ha cometido el delito, que el señor debería ser ya quitado de contienda electoral. No comprendemos desde Renovación Popular cómo un personaje con todas estas características y con todos estos hechos que son y que traen indicios, digamos, indubitables y irrebatibles de corrupción, siga en contienda electoral. La verdad es que resulta para muchos colegas, compañeros de campaña, vamos a ponerlo así, hasta vergonzoso tener que competir al costado de una persona que trae tantos, o todo un prontuariado, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Y lo voy a poner en condicional, quizá un prontuariado, porque hay que comprobarle todos los delitos que aparentemente habría cometido dentro de su gestión como presidente de la República y, por supuesto, también cuando fue gobernador. Jorri, lo cierto es que tú has mencionado que la gente esperaba vacunarse y se dio con la sorpresa que este señor y otras autoridades y vinculados a estas autoridades lo habían hecho, pero la realidad es que la gente sigue esperando vacunarse, sigue esperando tener oxígeno, sigue esperando tener camas UCI. Ha pasado un año desde que se inició esta desgracia, desde que se inició esta tragedia para el Perú y para el mundo, y parece que no hemos aprendido nada y todo está igual. ¿Qué opinión te merece la forma en que este gobierno actual, el gobierno transitorio del Partido Morado y del señor Sagasti, viene manejando el tema de la salud y de la pandemia? Para no ser muy repetitivo con lo que ya había mencionado anteriormente, esto va más allá de una falta de capacidad de gestión, Luciano. Esto obedece a una agenda, que se cumple a pie de la letra, y que estamos gobernados, como lo dice Rafael López Aliaga, el líder natural y presidente de nuestro partido y candidato a la presidencia, por supuesto,
por Renovación Popular, claramente estamos gobernados hace ya bastante tiempo por un gobierno marxista, neomarxista, que lo único que trae es tragedia, crisis, caos, y lo único que está generando es un devastamiento deliberado para justamente debilitar la moral peruana, la dignidad nacional, y justamente someterla para tener un gobierno asistencialista. Ese es el final. O sea, el fin es que esto sea Venezuela, y yo soy, y trato de ser, y trato de, con estas presentaciones y estas opiniones, ser un grano de arena para justamente exponer la maldad a la cual nos están sometiendo, y que justamente está significando en suma cuenta la pérdida de vida de miles de peruanos, y ese es el costo que se está pagando, y es un costo que ellos van a seguir pagando, porque para ellos el fin justifica los medios, y si tiene que morir mucha más gente y correr mucha más sangre para que ellos puedan implantar toda su ideología marxista y todas sus formas de hacer gobierno a partir de regímenes comunistas, lo van a seguir haciendo. Esto va más allá de una cuestión de capacidad de gestión, porque el conocimiento, el dominio, el conocimiento respecto de lo que iba a pasar con la entrada de este virus chino a Perú a fines de 2019, iniciando 2020, era un conocimiento de dominio público que lo sabía Martín Vizcarra, y lo permitió ingresar, permitió que esto ingrese, conociendo que había ya un antecedente con mucha antelación y con mucha anticipación. Él permitió que esto pasara. Y también de todo digamos, el derrotero y el tracto sucesivo de hechos que han venido sucediendo desde allá hasta la fecha. Está claro que la administración en ningún momento quiso dar una solución pragmática al tema, nunca se llamó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nunca se obedeció el hecho de que teníamos que adquirir las pruebas moleculares, por el contrario, se adquirieron pruebas serológicas que generaron en suma cuenta muerte, porque inducieron al error a muchas personas que se murieron. Y está clarísimo que nosotros no hemos querido cerrar contratos con otros laboratorios que no sean las pruebas Sinopharm, sino está clarísimo el secretismo que existe para no revelar justamente pues el valor comercial de estas pruebas, y Pilar Macetti se ha ido del gabinete llevándose esa información. Espero que, si es que ya no ha habido, espero que en el breve momento se sepa cuál es el verdadero costo real de estas pruebas, por qué no la ocultan. Pero todo esto tiene un trasfondo, ¿no? El trasfondo está claro. ¿Por qué impedir que las empresas privadas puedan adquirir estas vacunas para que no se conozca pues, cuál es el verdadero precio de las vacunas chinas? Porque está clarísimo que han cercado cualquier tipo de negociación solamente para orientar esta negociación con las vacunas Sinopharm. ¿Dónde está Pfizer? ¿Dónde está AstraZeneca? ¿Dónde está, la otra prueba, o la vacuna rusa? Entonces, no entendemos por qué otros países que tendrían, digamos, haciendo un match comparativo, la misma capacidad de gestión y la misma plata, porque dinero tenemos, recursos tenemos, ¿por qué ellos sí y por qué nosotros no? Entonces, eso es una pregunta que está evidentemente vinculada a una cultura de corrupción a la cual nosotros actualmente estamos viviendo. Bueno, la cultura de corrupción la tenemos hace mucho tiempo. Somos un país mundialmente como un país corrupto, y por eso siempre digo que la gran pandemia de Perú es la corrupción, y que evidentemente envuelve todo lo que ha sido pues esta coyuntura de la crisis sanitaria totalmente tratada de una manera absolutamente negligente. La pregunta es, ¿ha sido a propósito o ha sido por negligencia? Jordi, ahora tú mencionas el tema de la corrupción y sin duda que el tratamiento de la pandemia, sumado a la negligencia y a esta imposición ideológica de la que has comentado, va a tener consecuencias penales, ¿no? Estamos hablando de miles de muertes y también de evidentes casos de corrupción. Entonces, yo veo que entre las propuestas de Renovación Popular se habla de cadena perpetua para los corruptos y se habla de unas medidas preventivas y también sancionadoras en el tema de la corrupción. ¿Cuáles son estas medidas? ¿Qué me puedes hablar sobre el tema de la cadena perpetua para los corruptos y funcionarios corruptos especialmente? Bien, mira, Rafael López Aliaga y Renovación Popular ha sido el partido que por antonomasia se ha pronunciado desde el principio, del año pasado inclusive. Justamente hablando de esta empresa corrupta Odebrecht, nosotros lo trajimos a colación, Rafael fue muy enfático y fue el primero en decirlo, y creo que sigue siendo el único en hablar abiertamente de la expulsión de Odebrecht, incautación de bienes activos, digamos, desconocimiento de este convenio que tenemos respecto de este convenio, entrega patria, ¿no? De patria, que tenemos, y que de nada nos ha valido, de nada nos ha servido. Y por supuesto hablamos acerca de una imposición de una multa multimillonaria, estamos hablando de un cálculo de $20.000 millones en función a un antecedente que nosotros ya estamos estudiando, que sucedió en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos logró imponer una multa multimillonaria a esta empresa
corrupta, ¿no? Y la idea es poder castigar justamente a esta empresa corrupta conjuntamente con todos los brazos políticos que han operado para coadyuvar con esta empresa, que estamos hablando de empresas como Araña y Montero, entre otras más. Entonces, nosotros somos los únicos que verdaderamente nos pronunciamos al respecto de este tema. ¿Por qué no lo dice Verónica? ¿Por qué no lo dice Guzmán? ¿Por qué no lo dice George Forsyth? ¿Por qué no lo dice Lescano? ¿Por qué no lo dicen los demás candidatos a la presidencia? Yo creo que el tema es clarísimo, clarísimo, ¿no? Hay un compromiso que aparentemente tendrían estas personas con esto y no lo mencionan. Pues Rafael es un líder que no tiene rabo de paja en este sentido y permite que también nosotros, como candidatos al Congreso digamos, como miembros de todo este grupo de candidatos que nos estamos postulando, tanto en la lista parlamentaria como en la lista congresal, podamos pronunciarnos abiertamente. Y sí es cierto, parte de las propuestas dentro de mi agenda legislativa está el impulso de una ley que permita hacer una reforma del Código Penal para poder generar, para poder elevar la sanción punitiva a cadena perpetua para políticos corruptos, para servidores públicos corruptos, para jueces, para fiscales que cometan peculado, cohecho pasivo, corrupción en todas sus variantes. La corrupción tiene que ser castigada de una forma severa en uno de los países más corruptos del mundo. Mano severa. No pido que esto sea Singapur, no estoy hablando de pena de muerte, pero se habla de muerte civil también. La muerte civil, básicamente, para que se entienda, básicamente está orientada a inhibirle los derechos civiles a todos los que cumplan o purguen una cadena perpetua por el delito de corrupción. Esto es que no puedan hacer contratos entre privados, que no puedan extender poderes para hacer empresa, que no puedan contratar con el Estado peruano, en fin, y una serie de derechos civiles que tienen que inhibirse, digamos, en lo que dure. Evidentemente es una cadena perpetua, no es una muerte civil, a eso obedece el nombre muerte civil. Entonces, cadena perpetua, muerte civil para políticos corruptos, para servidores públicos corruptos, para jueces fiscales corruptos. Con eso, de alguna u otra manera, desde el punto de vista punitivo, estaríamos castigando de manera severa y evidentemente genera un efecto disuasorio desde el punto de vista de la psicología de la criminalidad entre este tipo de criminales. Y justamente sin ir muy lejos, ya hemos visto que hay bastantes políticos que han cometido delitos de corrupción. Lo que queremos es que justamente personas como estas, que se han beneficiado en una situación que es una tragedia en el Perú, como la pandemia, porque por eso está muriendo en este momento gente, mientras conversamos, gente se está muriendo, queremos que evidentemente seamos severos y que las leyes permitan ser severos con este tipo de personas que traicionan a la patria al momento pues, de cometer delitos de corrupción en plena pandemia. Bien, es lo que te podría adelantar respecto de las propuestas que tenemos de cadena perpetua contra todos los que delinquen por corrupción. Y también he visto y he escuchado a Rafael López Aliaga hablar de volver a abrir el CEPA, ¿no? Esta histórica prisión que está en medio de la selva, donde los prisioneros deben trabajar en el campo y ganarse su sustento, y además estar completamente aislados de la sociedad. Yo creo que eso es muy importante. Es muy importante y gracias por mencionarlo, cierto. En varias ocasiones he tenido, personas que me comentan y me refutan, oye, estamos cansados de tener que mantener a esos delincuentes que purgan prisión por diferentes delitos, no necesariamente por delito de corrupción, puede ser por delito de violación, feminicidio, parricidio, homicidio, asesinato, crimen organizado, en fin, los delitos abundan, pero el hecho está en que la sensación del ciudadano, digamos, de a pie, es que estamos manteniendo, o el Estado está manteniendo a esta gente. Entonces, justamente lo que plantea Rafael López Aliaga es que estas personas puedan contribuir con el Estado haciendo un desarrollo, un trabajo contributivo en el CEPA, mandarlos al CEPA para que a partir de ahí pues puedan, y que tampoco tengan acceso a la internet o acceso satelital para que dejen o se les impida cualquier tipo de coordinación, porque está clarísimo y creo que todos los peruanos con dedo de frente sabemos de que lamentablemente hay mafias dentro de la cárcel y eso lo sabe el INPE y eso también se tiene que controlar y estos a veces siguen operando y digitando y controlando bandas criminales incluso estando en la cárcel. Entonces el CEPA es una alternativa que también nosotros ponemos sobre la agenda para poder controlar, para poder neutralizar y para poder hacer mucho más severa esta propuesta que nosotros traemos para políticos corruptos y en general para todo tipo de personas que delincan o que cometen este tipo de delitos en general. Jordi, cambiando un poco de tema, dejamos de lado a los corruptos y a los delincuentes y las prisiones y vamos al otro extremo, vamos a la juventud. La juventud tiene un papel importante. El Perú es un país de jóvenes, ¿no? Una gran cantidad de jóvenes sufren ahora el desempleo y hay un proyecto de voluntariado. Ese proyecto de voluntariado, ¿qué efecto va a tener tanto en la juventud
como en los que se van a beneficiar de estas labores de voluntariado. Sí, en realidad forma parte del eje, de uno de los ejes del Partido Político Renovación Popular, lo menciona el plan de gobierno y puede ser ejecutada a partir de una iniciativa legislativa. La ley se llama Ley del Voluntariado Juvenil Solidario. Esto está, y lo voy a explicar rápidamente, esto está asociado con el deseo y la propuesta de crear un Ministerio de la Alimentación. El Ministerio de la Alimentación, bueno, si vamos un poquito más atrás, hablamos de que la propuesta de Renovación Popular es fusionar ministerios y eliminar algunos ministerios como Cultura y fusionar otros como el Ministerio de Agricultura y Producción para convertirlos en el Ministerio de Alimentación. Y ahí me voy a detener para no ampliar tanto el tema. El Ministerio de Alimentación básicamente está orientado a poder trasladarle alimentos a las personas que no tienen acceso justamente a eso. Hay gente que se muere literalmente de hambre porque vive del día. Hay gente que no tiene agua ni desagüe y cuando tú los pones en cuarentena, tú no los estás confinando, tú los estás hacinando, ¿no? Tú los estás hacinando. Pero bueno, entonces volviendo al tema, el Ministerio de Alimentación justamente va a estar orientado a que las personas, las poblaciones verdaderamente vulnerables tengan acceso a alimentación para poder sobrevivir justamente a crisis como esta. Entonces, ¿cómo opera la ley de voluntariado? Los jóvenes o este gran potencial de juventud que nosotros tenemos en el Perú y que justamente, digamos, en gran porcentaje va a definir el voto popular en estas elecciones, en gran medida quieren y desean y podrían estar operando de una forma articulada, de una forma organizada para poder ayudar a estas personas vulnerables, a estas personas que menos tienen, que más necesitan. Me ha tocado a mí visitar algunas ollas comunes, no en esta campaña, lo vengo haciendo desde, digamos, mucho tiempo atrás, porque, bueno, como lo saben algunos, yo no vivo en Cuna de Oro, no he nacido en Cuna de Oro y tengo cierta vinculación con sectores muy populares, conozco la realidad, a mí no me cuentan cuentos. Pero vamos, respecto a este tema, sí me ha tocado visitar ollas comunes y los chicos se me acercan y me dicen, candidato, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Nosotros somos acá 20 chicos, queremos ayudar y no tienen esta investidura o esta legislación que le permita hacer este apoyo de manera articulada. Entonces la ley lo que va a hacer es básicamente darles esa investidura, darles esa protección legal para que ellos puedan de una manera hermanada, fraternal, ayudar y llevar alimentación a los que más lo necesitan. Y lo que justamente se quiere es que lo hagan de manera con una sensibilidad social que nosotros como Renovación Popular queremos que exista entre la juventud peruana y las poblaciones vulnerables. Evidentemente esto tiene tecnicismos que nosotros vamos a tratar de estructurar de tal manera que no contravengamos ningún tipo de derechos en contra de ellos, en el sentido de que no seamos invasivos en los horarios que puedan tener. Esto es, ellos pueden realizar estas actividades los sábados o los domingos y lógicamente tener una subvención que sea una suerte de contraprestación de una equivalente a una remuneración mínima vital para cubrir determinados gastos. Pero básicamente es eso, subvención, determinación de algunos días claves para que ellos puedan operar de manera hermanada y justamente ayudar, porque esto pasa en otros países, en Perú no está pasando y no sabemos por qué no se implanta. Esto es algo que sucede no solamente en países de Latinoamérica, sucede en países de Europa y de otros continentes inclusive. En realidad son cuestiones que debieron hacerse hace mucho tiempo y lamentablemente no se hacen porque aparentemente el Estado y el gobierno está ocupado pues de otras cosas, ¿no? De firmar adendas que son muy redituables. Claro, la juventud sin duda se va a comprometer de inmediato, porque es muy atractivo para el joven el trabajo solidario, dedicar su tiempo al servicio de la comunidad y más aún si se le compensa, aunque sea mínimamente en lo económico. Pero hay otro tema que afecta, tú estás hablando de las ollas comunes y de la situación de pobreza que se ha generado, sobre todo con la crisis del último año, y uno de los temas fundamentales, del cual ya estamos hablando, pero que hay que enfatizar, es el tema de la salud, ¿no? Tienes una propuesta, tengo entendido, sobre el tema de medicamentos genéricos y también el Partido Renovación Popular ha propuesto el funcionamiento de las postas médicas para atender de inmediato, una vez instalado el gobierno en el mes de julio, el tratamiento del COVID desde las postas. ¿Podrías desarrollar un poco esta idea de la ley de medicamentos genéricos y también el tema de las postas que están vinculadas en cuanto al tema de la salud? Sí, por supuesto. Respecto a las postas, voy a empezar por el tema de las postas médicas que obra en el plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones y esto va acompañado de una
pequeña indignación nuestra. No comprendemos cómo Martín Vizcarra o su gestión cierra los hospitales solidarios, sabiendo que los hospitales solidarios tienen una incidencia directa en el sector C, D y E, que es justamente el sector donde más gente ahorita se ve afectada y más gente se está muriendo, ¿no? Es justamente el sector que necesita tener una atención mucho más rápida y tener una asistencia médica mucho más rápida y agresiva, porque justamente es la población vulnerable. No comprendemos de qué mente despiadada vino esto y que hiciese que finalmente se cerraran los hospitales solidarios y que actualmente, evidentemente, estas postas no estén operando a su 100%. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros planteamos es abrir nuevamente los hospitales solidarios, las postas médicas para que funcionen en su 100% operatividad y puedan justamente atender a las personas vulnerables, a las personas que menos tienen. Y evidentemente estas postas médicas tienen que estar o operar, porque son autogestionables y autosostenibles, van a operar en cada rincón del país y van a contener kits médicos como balón de oxígeno, ivermectina con la supervisación correspondiente y por supuesto las vacunas que esperamos sigan llegando y puedan ser distribuidas en función de un rol de vacunación que también esperamos sea efectuada en la forma mucho más justa y progresiva, ¿no? Eso respecto a, digamos, al plan de gobierno en función a lo que nosotros planteamos para poder abrir nuevamente y funcionen en su 100% los hospitales solidarios y las postas médicas que nosotros llamamos postas COVID. Respecto a la ley de medicamentos genéricos, lo que te puedo decir que sí hay una norma, hay una ley que está promulgada, pero que no está siendo ejecutada a plenitud y que quizás necesite algunos ajustes que nosotros queremos proponer para que las farmacias en general, y esto está acompañado con la una reforma constitucional que está orientada a desbaratar y a destrabar y a eliminar cualquier tipo de oligopolio o formas de monopolio que permitan la concertación de precios en las farmacias. Pero ahorita voy a tratar de ese tema. Vamos a la medicina genérica. Si el ejemplo clásico que siempre pongo, y que lo pone también Rafael, es ¿cómo es posible que paguemos por una citromicina 75 soles y su valor genérico cuesta 1,50 sol o 2 soles? En México, en Estados Unidos y en otros países del mundo, eso es un crimen, un delito, y debería ser acá también un delito. No es posible que tengamos que pagar tanto dinero y que las farmacias no puedan expender los medicamentos genéricos. Entonces debe ser una obligación, debe ser un deber que todas las farmacias a nivel Perú expendan medicamentos genéricos para, evidentemente, asistir a las personas que necesitan justamente esa medicina y justamente por esa medicina en este momento están padeciendo, se están enfermando o el sistema inmunológico no lo tienen totalmente pues fortalecido. Entonces, eso es importante para nosotros, justamente es repotenciar, ajustar esta ley de medicamentos genéricos para que todos los peruanos tengan acceso a las mismas en todas las plataformas y en todas las farmacias posibles. Y justamente a lo que te comentaba anteriormente, esto se hace posible también con una reforma constitucional que permite que justamente no existan formas de oligopolios o monopolios que hagan que existan concertación de precios y puedan manipular el mercado y te cobren a ti lo que quieran cobrarte respecto a una pastilla. Entonces, para que funcione esta norma, tenemos que empezar por una reforma de la Constitución. Ahora, tú has mencionado el tema de los monopolios, oligopolios, el tema de la banca usurera está vinculado con esto. Es una cosa curiosa cómo estos sectores mercantilistas parecieran aliados de los sectores llamados caviares, ¿no? Hay una especie de alianza contra natura ahí en que se han juntado estos representantes de la caviarada y son defensores de aquellos que justamente van contra la economía del pueblo. Es una cosa sorprendente. No tiene mucho sentido, ¿no? Es lo mismo que pasa justamente con algo que nosotros criticamos mucho, que es, y que también lo proponemos, una reducción del presupuesto estatal, ¿no? Justamente medios de comunicación y evidentemente pues esta eliminación de la usura bancaria, ¿no? O sea, pagar 300%, una tasa anual de 300%, es un delito, debe ser un delito, ¿no? Es o máximo 30%, que es lo normal y es más, necesitamos premiar a los buenos pagadores, ¿no? Que es lo normal, es una práctica común a nivel, si quieres, de la región Latinoamérica. Pero en Perú no está pasando eso porque hay un abuso de estos grupos de poder y que evidentemente pues tiene que ser corregido, digamos, a nivel de la Superintendencia de Banca y Seguros y en fin, una serie de correctivos que debemos hacer rápidamente. Pero sí, me pronuncié justamente ayer respecto de cómo poder hacer una suerte de control positivo respecto a la reducción del presupuesto estatal y a la eliminación de todas estas asesorías innecesarias, inútiles. Estamos cansados ya de todos estos científicos sociales
que lamentablemente justifican un sueldo que no corresponde a la realidad. Y es por eso que nosotros, Luciano, planteamos una reducción del Estado, pero no para quitar el trabajo a los servidores públicos. Planteamos una reducción del Estado para justamente poder trasladar el 70% del presupuesto estatal a los ministerios que verdaderamente tienen una incidencia o un impacto importante en la población peruana, en la población que sí necesita en este momento, pandemia, en este momento a la presencia del Estado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando hablo acerca de reducción del Estado, cuando hablamos acerca de reducción del Estado, hay personas que sí, naturalmente, como no entienden necesariamente a qué vamos, dicen, oye, entonces vas a eliminar ministerios y le vas a quitar la chamba o el trabajo a los servidores públicos. No es así, ¿no? Lo que queremos es reducir el gasto público y el 70% trasladarlo a ministerios que verdaderamente lo necesitan. Bien, entonces eso también es importante aclararlo. Sería bueno también, y si me permites, justamente que estoy hablando acerca de reducción del Estado, poder aclarar que con la reducción también nosotros hablamos de que el Ministerio de Defensa, por ejemplo, no sea más Ministerio de Defensa, hablar de un comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Con eso reducimos gastos, bien, y no necesariamente desempleamos gente. También lo que queremos hacer es una reducción de tanta burocracia que tenemos, porque somos un país que por antonomasia es burocrático, corrupto, y ahí empiezan a trabarse las cosas, pues, ¿no? Y un sistema judicial digitalizado que es supremamente importante, porque la digitalización del sistema judicial permite que existan esta suerte de coimas que a veces se suelen pagar para que un proceso judicial se agilice, y si me pongo en contacto con el notificador, si me pongo en contacto con el secretario de tal lugar, si es mi amigo el otro secretario. Entonces esas cosas pasan dentro del sistema judicial en general. No voy a nombrar instituciones, pero el sistema judicial es perverso y hay que también tratar de tomar cartas en el asunto. Entonces hay un cúmulo de cosas que en realidad nosotros queremos cambiar, revertir 180 en servicio de la patria y en servicio del Perú, y esto no es demagogia. Si te das cuenta, todo lo que planteamos es pragmático, es práctico. Entonces, ayer tuve un debate, si me permites, con Sí, claro. el candidato número 1 de Juntos por el Perú, no recuerdo su nombre, presidente del partido Juntos por el Perú, y es un común denominador de los candidatos de izquierda, que viven pues enarbolando la bandera del cambio de la Constitución y la reforma pues de la Policía Nacional del Perú, y ellos quieren refundar, cambiar todo esto, y la verdad es peligrosísimo lo que ellos plantean, porque es más, no tienen ni siquiera la mínima responsabilidad de estar enarbolando esa bandera sabiendo que estamos en una crisis sanitaria, sabiendo que estamos en una crisis económica que nos ha generado y nos va a generar una recesión de muchos años. No les importa. Ellos quieren detener al país a toda costa, ellos quieren generar este caos, esta miseria, esta detención, esta recesión, solamente para cumplir la agenda comunitaria. Eso es peligrosísimo. Por eso yo a todas las personas que nos están viendo siempre invitar a que si hay algún amigo que tiene y que les plantea cambio la Constitución, pregúntele qué quieren cambiar la Constitución exactamente. ¿Para qué? ¿Y por qué en vez de cambiar la Constitución del 93 no identifica algunos problemas, ¿no?, focalizados? ¿Y por qué no plantea una reforma constitucional? Que es mucho más, es menos burocrático, no te toma demasiado tiempo, como llamar una asamblea constituyente, ¿no?, un referéndum, que es, digamos, prácticamente detener y cambiar la agenda del país. La agenda del país en este momento es cómo le doy agua a la gente, porque hay gente que no tiene agua, hay gente que no tiene comida, hay gente que más allá de la vacuna, Luciano, tú lo sabes, se está muriendo porque no tiene balón de oxígeno. O sea, el problema, antes que la vacuna, ahorita es el oxígeno. Esa es la agenda que Renovación Popular trae, y esa es la agenda que Renovación Popular desea poner en el tapete, y justamente nuestras propuestas están orientadas a atacar estos problemas que necesariamente en este momento el Perú necesita más que nunca. Es interesante esta posición dentro del marco constitucional, pero a la vez pragmática, ¿no? Y también sorprendente el hecho de que un partido en campaña diga que va a reducir el gasto público y que va a reducir el gasto en consultorías y en publicidad estatal en los medios, lo que ha constituido que no sean los más simpáticos para los medios convencionales, pero que sí, a su vez, Rafael López Aliaga sea la revelación en las redes sociales. Eso es muy interesante porque está poniendo de manifiesto una nueva forma de hacer política y una nueva forma de vincularse con el elector. Y hablando de electores, y para terminar, Jordi, te quería plantear que hagas un comentario sobre la situación de lo que está pasando en el jurado electoral especial y este intento de frenar la campaña de López Aliaga en un momento totalmente inoportuno y con una propuesta fuera de lugar.
La verdad que es muy risible. Primero que nada te agradezco a bueno, a la gente de tu producción, tu programa por la invitación, agradecerte a ti, Luciano, por invitarme. La verdad que sí, esto ha sido materia de mucho análisis. Hemos conversado con las personas que están a cargo del proceso, ya hemos presentado oportunamente y dentro del plazo de ley el descargo correspondiente, porque somos respetuosos de los procedimientos, más allá de que consideremos arbitrario o no, somos respetuosos de los procedimientos y, por supuesto, de la contienda electoral. Rafael López Aliaga es un candidato brillante, tú lo conoces personalmente, yo creo que hoy por hoy es el candidato, creo yo, que el país necesita, que el país está necesitando justamente para atender esta crisis. Si hay una persona que puede sacarnos de esta crisis en un tiempo óptimo, de una manera óptima, es Rafael López Aliaga. Respecto a lo que pasó con el jurado especial electoral, muy apenado, ya de alguna u otra manera conozco el comportamiento del jurado especial electoral porque en algún momento he sido víctima de la forma como han tratado a otros candidatos en nuestra agrupación política, en las parlamentarias 2020, tú conoces la realidad, y no me sorprende, pero sí me indigna que lo hagan, porque coinciden los tiempos. Rafael López Aliaga aparece en las encuestas y empieza toda una campaña de demolición, una campaña asquerosa, una campaña sucia, ¿no? Para poder desmoralizarlo, desbaratarlo, desconcentrarlo, dispersarlo, distraerlo. Pero Rafael es una persona digamos que tiene las cosas muy claras, es un tipo muy centrado, muy lúcido, es un tipo comprometido, que ama a la patria y eso puede más. Pero visto que no era suficiente, el jurado especial electoral inició lamentablemente un procedimiento sancionador. En esta ocasión no cometieron el error de castigarlo antes de iniciar el procedimiento, han abierto el procedimiento, digamos que han cumplido la parte entre comillas, han cumplido entre comillas la parte formal, pero hemos encontrado muchos defectos de forma al momento de establecer este procedimiento sancionador de exclusión y que justamente ha sido materia del descargo que hemos presentado los abogados que estamos a cargo del tema. Bien, entonces, pues nada, comentarte que es prácticamente risible, casi yo creo que va a ser una cuestión casi anecdótica porque no tiene pies ni cabeza. Rafael López Aliaga lo único que hizo fue decir que en una virtual gobierno, o eventual gobierno suyo, él lo que haría sería donar su sueldo. Entonces, si por eso lo van a castigar o lo van a excluir, y yo estoy convencido, Luciano, que la gente, más allá de que sean renovadores, más allá de que sean solidarios, más allá de que sean, yo creo que la gente sí se va a levantar y esto puede terminar muy mal porque están yendo en contra de la democracia, en contra del Estado de Derecho, en contra del imperio de la ley. Entonces, yo le pediría a los señores jurados especial electoral y en su momento a los señores jurados nacional de elecciones que tomen las previsiones del caso y que sean congruentes y coherentes. Revisen otros casos, casos que sí ameritan una atención. ¿Por qué no revisan el caso de George Forsyth? Este señor que estuvo paseándose por todos los distritos electorales, ¿no? Indicando que iba a comprar o debería comprar balones de oxígeno o prometiendo la compra de balones de oxígeno con el fondo que la OMPE había dispuesto para las organizaciones políticas. Eso sí es populismo. Eso sí me parece que está mucho más justamente apegado y encaja respecto de las sanciones que el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Especial, podría imponerle a un candidato e iniciarle a un tipo de procedimiento por exclusión. No lo que hace Rafael. El caso de Rafael lo que hizo fue básicamente mostrar, digamos, una forma de querer hacer política transparentada, decirle al público que él, desde el punto de vista económico, empresarial, no necesita de la política para vivir. Todo lo contrario, él pone al servicio de la patria todo lo que él puede ser. Y si tiene que donar algún sueldo que pueda recibir eventualmente como presidente, lo va a donar. Pero eso no tiene pies ni cabeza porque esto no incide o no hace incidencia, o al menos los fondos no van a ser colocados en esta campaña, sino es ex post campaña, después de la campaña. Pero no entrando en temas tan técnicos porque sería revelarte la estrategia de los descargos que hemos presentado, evidentemente para nosotros y para toda la comunidad de Renovación Popular y la familia de Renovación Popular es un disparate legal, es una emboscada legal, es un sinsentido legal lo que está pasando y no hay que ser abogados para darse cuenta de ello. Entonces, en ese sentido estamos muy agradecidos por toda la muestra de respaldo. Esto lo único que hace es confirmarnos que la ola creciente, valga la redundancia, sigue creciendo, que la gente en la calle ya reconoce a Rafael López Aliaga como el presidente que necesitamos tener y exactamente pues, nos dice que tenemos una serie de enemigos que no solamente están en el espectro político, sino también trascienden a las instituciones del Estado peruano. Bueno, Jorri, sí, esperemos que por la salud de la democracia y la salud institucional del Perú,
el jurado actúe conforme a ley y se deje sin efecto esta medida absurda y rebuscada para perjudicar a un candidato que está teniendo el respaldo creciente de la población. Te agradezco mucho por esta participación en nuestro programa. Lamentablemente ha llegado a su fin el tiempo de la entrevista. Te deseo la mejor de las suertes en la campaña y que siga creciendo la ola celeste. Por nuestra parte, agradecemos a quienes nos siguen en la Abeja TV y de esta manera hemos llegado al fin del programa y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de El vuelo de la abeja.